y volver a donde estuvimos. La descripción del espíritu. Vamos. En la página 7. El espíritu, bíblicamente hablando, es la parte más alta y más distinta del hombre. Proverbios 20, versículo 27. Quiero ver con ustedes. Proverbio 20, 27. El espíritu es la parte más alta y más distinta del hombre. Proverbio 20, 27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Tengan en cuenta este concepto, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, ¿ok? 1 Corintios 2, versículo 11, miren esto también. 1 Corintios 2, 11. Primera Corintios 2, 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios sino el espíritu de Dios. Ahora, a través del espíritu, punto A, la persona puede conocer y comunicarse con Dios. La persona puede conocer y comunicarse con Dios. Juan 4, 24. Dice, ¿alguien lo sabe de memoria? Dios es espíritu. Y los que le adoran. En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien, Kevin está redimiéndote ahora. Y luego Proverbio 20, 27, otra vez, el espíritu del hombre, lámpara de Jehová. Y punto B, Dios comunica la verdad divina al hombre por medio del espíritu del hombre. El pasaje de 1 Corintios 2, quiero que vayan ahí, vamos a leerlo. 1 Corintios 2, versos 9 al 13, dice, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, explico. Punto 1. El espíritu del hombre es la lámpara de Jehová, como ya leímos en Proverbios 20, 27. Pero por el pecado, o sea, la caída del hombre, el hombre como un ser espiritual fue separado de Dios. Y la muerte espiritual resultó. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, esta lámpara ilumina y revela la ira y condenación de Dios contra la impiedad del hombre. Romanos 1, 20, 21
por medio de la creación y por medio de la conciencia, Romanos 2, 14 a 15, entendemos que hay un Dios eterno que existe, que creó, y con nuestra injusticia detenemos la verdad de Dios. Pero Dios revela su ira sobre el hombre para que esté sin excusa. Por los efectos del pecado, número 4, la iluminación de esta lámpara es poca. 2 Corintios capítulo 2, perdón. Está anotado mal aquí. 2 Corintios 4, versos 3 y 4. En la hoja, los apuntes está bien. 2 Corintios 4, versos 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre lo que se pierden está encubierto, en lo cual es el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, la luz, por medio de tener el entendimiento cegado por el mismo enemigo de nuestras almas, no resplandece la luz del evangelio, esta lámpara. Por tanto, para que Dios pueda iluminar, número 5, para que Dios pueda iluminar, discernir y traer a luz lo que hay en nosotros, precisamos la ayuda de la lámpara de la palabra de Dios. Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Proverbios 6, versículo 23, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El mandamiento es lámpara. Y por lo tanto, punto 6, la palabra de Dios revela la luz que es Jesucristo, la luz verdadera que vino al mundo. Y en Juan 3, verso 19 al 21, Juan 3, 19, 21, miren esto conmigo, por favor. Después de leer 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo. Y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, todo esto para entender el espíritu de la parte más alta, más distinta, es lámpara de Jehová, pero por medio del pecado, bien apagado, y como dice Efesios 2:1, estamos muertos en delitos y pecados. Ahora, ¿entienden esto? ¿Están conmigo? ¿Alguna pregunta? No, pastor. Muy bien. Continuamos, los términos bíblicos. Ahora vamos a hablar primero del término hebreo. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se traduce espíritu es ruach, la key del alfabeto hebreo es muy aspirado, o sea, con mucha aspiración, ruach, y ocurre 378 veces
El término ruach tiene los significados de viento, soplo y espíritu. Y en cuanto al significado espíritu, punto 2, encontramos que es muy parecido al término nefesh, en que el ruach es el espíritu del ser viviente, morando en el cuerpo del hombre. ¿Recuerdan? Génesis 2:7. Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida. Y el hombre fue un alma viviente, un ser viviente. Esto parece ser, el aliento de vida, parece ser el espíritu que Dios imparte al hombre. Y tenemos varios pasajes en el Antiguo Testamento donde se juntan los términos soplo o aliento de vida. Y muchas veces ocurre en Job. Entonces vayan a Job conmigo. Primeramente, capítulo 27, versículo 3. Job 27, versículo 3. Y luego vamos a ir a otros pasajes también. No me acuerdo quién leyó la última vez, por eso voy a comenzar de nuevo con la lista. Kevin, primeramente Job 27, 3. Maxi, Job 33, 4. Hermana Elida, Job 34, 14. Y Cristian, Isaías 42, 5. Pero mírenlos juntos mientras que lo lea. Primeramente Job 27, versículo 3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y que haya hálito de Dios en mis narices. Fíjense en el acento ortográfico, la palabra hálito. ¿Ok? Ese término hálito de Dios en mis narices es aliento de Dios en mis narices. Capítulo 33, versículo 4. Maxi. Perdón. Sí, Maxi. Y el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Soplo del Omnipotente me dio vida, pero el Espíritu de Dios me hizo. Es llamativo la combinación 34, 14. Hermana Elida. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, Y lea 15. toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Ok. Lo que está diciendo es si Dios recogiese su espíritu y su aliento del hombre, lo saque de todos morirían, toda carne perecería juntamente. Su espíritu, su aliento. Isaías 42, versículo 5, hermano Cristian. Dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Ahí en la poesía, aliento y espíritu están en una forma paralela, que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Entonces, volviendo a punto A, que Dios sopló la nariz en la nariz de Adán aliento de vida, el hombre fue un alma viviente, parece ser el espíritu que Dios imparte al hombre. Ahora, punto B, el Ruach es una creación de Dios. Es una creación de Dios. Lo vimos en Job 27, versículo 3. Y Dios es el Dios de los Ruach y los guarda, los espíritus. Y también el Ruach
pertenece a Dios. Génesis 6:3, Mauricio, y luego Eclesiastés 12, versículo 7, Kevin. Génesis 6:3. Sí. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ok. No tendrá que ver mi espíritu con el hombre, no contenderá. Es la idea. Y junto con esto, Eclesiastés 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vuelve a Dios que lo dio. Y como el alma, el ruach sale del cuerpo en la muerte. En el libro de Job esto está expresado varias veces. El Salmo 104, versos 29 y 30. Sería Maxi, te toca, creo. Salmo 104, versículo 29 y 30. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Okay. Les quitas el hálito, dejan de ser, vuelven al polvo. El aliento, ese soplo de Dios. Y el ruach.f representa la actitud, el temperamento o el carácter del hombre. Ahora, en todo esto vamos a ver que hay cierta conexión entre el ruach y el nefesh, el alma y el espíritu, cierta solapa, o sea, hay características del alma que también son características del espíritu, características del nefesh que son características del ruach y viceversa. Entonces, podemos decir que hay cierta confusión, pero no es una confusión, pero mezcla de los conceptos. Por eso, cuando habíamos hablado en la clase anterior de tricotomía y dicotomía, a veces no es tan clara la definición o distinción entre el espíritu y el alma. Sin embargo, podemos ver ciertos énfasis que surgen. Los voy a nombrar, no tenemos que mirar cada uno de estas características de la actitud, temperamento, carácter. Número 1 es un ruach de celos o espíritu de celos que viene sobre una persona. Número 2 es un ruach distinto, en un espíritu distinto. Esto se decía de Caleb, que él tenía un espíritu distinto, como un carácter distinto que lo demás, un temperamento. Un ruach de sabiduría, espíritu de sabiduría, de Deuteronomio 34, verso 9. Número 4 es un ruach triste, espíritu triste. Número 5 es un ruach desmayado, el espíritu desmayado. Y 6 es el ruach prudente. Y 7 menciona Eclesiastés 7:8, un ruach sufrido o altivo. Altivo. También Isaías 57:15, un espíritu o ruach humilde.
Y en Osea 4, versículo 12, habló de un ruach de fornicación, un espíritu de fornicación. Ahora, ¿están conmigo? Sí, pastor. Continuamos. Punto G, el ruach del hombre también representa el conocimiento inmaterial del hombre. El conocimiento inmaterial del hombre. Veamos Salmo 32, verso 2. Salmo 32, 2. ¿A quién le toca? ¿Alguien sabe? A mí, pastor. Dale. Ahí lo leo. 32:2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No engaño en su ruach, en su espíritu. Proverbio 16, 32. Kevin. No, Mauricio. Proverbio 16, 32. Sí, pastor. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ok. Se enseñorea de su espíritu. Ahora, en este aspecto, punto H, vemos que hay una coincidencia parcial entre ruach, espíritu, y el nefesh, alma del hombre. Eso era la palabra que yo estaba buscando antes cuando habló de la solapa. Hay una coincidencia parcial. Hay aspectos del espíritu o ruach que también parecen ser aspectos del nefesh o el alma y viceversa. Ahora, pasemos a la página 8. En el Nuevo Testamento, la palabra griega traducida espíritu es neuma y ocurre 385 veces y corresponde a la palabra ruach del Antiguo Testamento. El neuma viene, o sea, piensen en las palabras que vienen de neuma. ¿Pueden pensar en algunas en castellano? Neumatología. Bueno, sí, la doctrina del espíritu, ¿qué más? Uso común, diario. Neumático. Ajá. Cada auto tiene por lo menos 4. Porque están llenos de viento o el aire. Ahora, el neuma o espíritu es lo que da vida al cuerpo. Lo que da vida al cuerpo. Varios pasajes ahí que muestran esto. Y el neuma, y esto es importante agarrar este concepto, el neuma número 2 parece ser el centro de la personalidad humana. El centro de la personalidad del alma. Por ejemplo, cuando se encuentra con la palabra sarx. Punto A. ¿Qué quiere decir sarx? ¿Alguien sabe? ¿Quién ganará? Carne. ¿Cómo? Carne. Escuché 2 respuestas. Primero, Cristian. Carne. Carne. ¿Y qué fue la otra respuesta? Carne. Sark. Ah, Carne. bueno. Muy bien, ganaron los 2.
Cuando se encuentra con la palabra sarx, que es carne, el término neuma representa o significa la parte inmaterial del hombre. Vayan a 2 Corintios 7 conmigo y también vamos a ver lo de Colosenses 2:5. 2 Corintios 7:1. ¿A quién le toca? A mí, pastor, me parece. Muy bien. 2 Así Corintios. que, Dale. así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué serían contaminación de carne y contaminación de espíritu? ¿Qué piensan? ¿Piensan? De carne sería alguna enfermedad, enfermedad física. No creo que se está apuntando a eso. Limpiémonos de toda contaminación en lo... Y puede ser del pecado, Los pecados, pastor. cuando se refiere a carne, ¿Ok? Pecados que cometemos más bien de forma externa, como en el hablar o en el hacer, en el mirar, ¿ok? Y contaminación y pecado de espíritu, más bien pecados internos que podemos esconder por lo general, como el orgullo y soberbia, como el egoísmo, como la envidia, como la amargura, o sea, se exhibe normalmente por medio de palabras. Pero así, al hablarlo de esta forma, es como haciendo una distinción entre lo que se hace con el cuerpo y lo que son pecados más bien del ser interior. A ver. También Colosenses 2:5. Esto sería Cristian. Cristian. ahí está. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y con la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Qué sería ausente en cuerpo? En espíritu estoy con vosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien? Es obvio. Que están en comunión, o sea, en un mismo sentir, o sea, con el Padre. Okay, pero él estuvo con ellos. El apóstol Pablo con los colosenses. No, No. o sea, no, Físicamente no. no en ese momento. O sea, Su carne estaba ausente. Pero por medio de la carta, expresando que estaba con ellos en espíritu, o sea, con su ser deseando estar con ellos. No es que había un fantasma del apóstol Pablo que estaba allí con la iglesia de Colosas, sino más bien el deseo de estar ahí. Por lo tanto, número 1, la frase carne y espíritu significa toda la personalidad humana en sus aspectos exteriores, la palabra carne, e interiores,
la palabra espíritu. También algunos pasajes de 1 Corintios 5, hablando de no estar presente, pero en espíritu sí, por medio de su carta, expresando la necesidad de la disciplina que tenían que ejercitar. A ver, también la vida interior del hombre se divide entre el neuma y el psuque. Estos textos vimos la semana pasada de 1 Tesalonicenses 5:23, que Dios nos santifique en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hebreo 4:12, la palabra de Dios que va cortando de toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Punto B, el neuma es la fuente y el centro de la intuición, el sentir y la voluntad. Es la fuente y el centro de la intuición, el sentir y la voluntad. Varios pasajes demostrando esto. Miremos a Juan 11:33. Juan 11:33. ¿Leo, pastor? Sí. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Okay. De la reacción de su espíritu frente a lo que él sentía en cuanto a la tristeza de todos por la muerte de Lázaro. Y el capítulo 13, versículo 21. Cristian. Disculpe, ¿cuál, pastor? Usted estaba leyendo el... Juan 13:21. Juan 13:21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Frente a lo que estaba por suceder. En Hechos 17:16 leímos, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Y también el neuma, punto C, representa la disposición o el temperamento del hombre. Temperamento del hombre. A ver, Gálatas 6:1. Cuando alguno... Si alguno fuere sorprendido... Dale. ¿Vio? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El espíritu de mansedumbre en cuanto al temperamento, no con prepotencia, sino más bien con mansedumbre. Efesios 4:23 se refiere a lo que es la renovación en el espíritu de vuestra mente, y esto ocurre por medio de la palabra de Dios. Y en 1 de Pedro 3:4 habla de la mujer teniendo un espíritu afable y apacible, o un temperamento, desarrollándolo en esta manera. Ahora, conclusiones. Otra vez, vimos todo esto para luego llegar a unas conclusiones.
el espíritu del hombre es el centro de la personalidad y la disposición del hombre. Es el centro de la personalidad y la disposición del hombre, donde el alma era más bien el centro de las emociones y apetitos. El espíritu es más la personalidad en total, aunque la personalidad incluye las emociones. También, y con esto hay que entender, es difícil cuando están aquí en la clase, escuchando, anotando, descubriendo capaz verdades que no sabían o no entendían. ¿Qué es lo que está interactuando con la verdad? ¿Tu espíritu o tu alma? El espíritu. Diríamos por lo que la estamos viendo, pero en cuanto a lo que experimentamos, es nuestro ser interior. Ujú. ¿Ok? Las dos cosas. Entonces, entonces mi alma o mi espíritu es, no, nosotros en cierto sentido no podemos dividir eso o distinguir, aunque las escrituras indican que el espíritu es lo que interactúa con Dios, se comunica más con Dios. También somos alma y tenemos alma. Por eso esta mezcla. Ahora, el espíritu del hombre es el centro de la personalidad y la disposición, y el espíritu como el alma, punto B, representa la vida de la persona. Se va el espíritu, la persona muere. Y el espíritu del hombre, punto C, es la parte del hombre que se comunica con Dios. Recuerdan Proverbio 27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Ahora, una explicación de parte de Franz Delitzsch, que era comentarista alemán del siglo, no, creo que era de 1800. Él dijo, porque el espíritu del hombre tiene una relación directa e inmediata con Dios. Todas las operaciones divinas que tienen que ver con la redención se dirigen primariamente al Ruach o Neuma. Porque cuando Dios se manifiesta a sí mismo, se comunica al espíritu del hombre y se redime al hombre de la naturaleza vieja del pecado, y sí redime al hombre de la naturaleza vieja del pecado, es el espíritu del hombre que está renovado. ¿Ok? Muertos en delitos y pecados, el espíritu está muerto. Ahora, una nota sobre la coincidencia parcial del alma y del espíritu. Primero, algunas funciones del ser humano se asignan aparentemente al alma y al espíritu. Por ejemplo, veamos estos ejemplos. Génesis 35, 18. Con Eclesiastés 12, 7. Génesis 35, 18. Dice, y aconteció al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, pues más su padre lo llamó Benjamín. Salió el alma, murió. Eclesiastés 12, versículo 7. Leo, pastor. Dale.
y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Ok? Tanto el alma como el espíritu se va y la persona muere. Algunos textos bíblicos usan los dos términos en forma sinónima. En forma sinónima. Vean conmigo a Filipenses 1:27 del Nuevo Testamento. Filipenses 1:27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo con un alma por la fe del Evangelio. Es la palabra unánimes. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo con un alma, literalmente, por la fe del Evangelio. La palabra unánimes en Hechos, estaban todos unánimes, es esa de un alma, como todos juntos, en sentir y en pensar. Ahora, el asunto es, punto 3, ciertas funciones del ser humano involucran tanto el alma como el espíritu. Por ejemplo, los dos salen del cuerpo en la muerte. Y el hecho de que el alma representa a la persona en el pensar bíblico muestra una relación muy directa entre el alma y el espíritu. Recuerdan, Dios sopló en Adán el aliento de vida y llegó a ser un alma viviente. Y vimos que el aliento de vida se relaciona o es el espíritu mismo del hombre que Dios le da. Además, el hombre como una persona es alma, no espíritu, porque solamente Dios es espíritu. Y aunque como vimos que los animales tienen alma, Génesis 1, 20, 21, y espíritu, Génesis 6, 17 y 7, 15, esto representa algo totalmente distinto del alma y del espíritu del hombre. Punto A, el alma de un animal es nada más que la vida animal que se relaciona con la sangre y sus instintos. El alma del hombre está relacionada con su espíritu que proviene de Dios. Y punto B, el espíritu de un animal es ese principio de vida que se exhibe en su respiración, digamos, el aliento de vida. Y no está relacionado con Dios en ninguna manera personal. Los animales no recibieron atención personal de Dios en su creación como el hombre. El hombre es el único ser creado por Dios a la imagen de Dios, y esto está estrechamente relacionado con el espíritu del hombre. Relacionado con el espíritu del hombre. Ahora, rápidamente, vamos a página 9 para considerar el origen y propagación del alma y espíritu. Les pregunto, ¿qué piensan o opinan o saben? ¿Cómo recibimos nuestra alma y espíritu?
Por ejemplo, pensamos en lo que es un ser engendrado. El hombre, la mujer, se une del hombre y la mujer para formar el óvulo, el embrión, el bebé. Vida comienza de los 20, ¿cómo es el tema? De los 46 cromosomas se divide y 23 del hombre, 23 de la mujer se unen y forman ahora un ser nuevo. 0 kilómetros, nunca taxi. Bebé. Y crece durante 9 meses, es aproximadamente en el vientre de su mamá y nace. Y ya es completo, es chiquito y feíto, pero pero se le van las arrugas y comienza a rellenarse y entonces crece y llega a ser hermoso. Ahora, ¿de dónde viene su alma y su espíritu? Lo da Dios. De Dios. O sea, Dios lo crea y lo pone directamente en el bebé, en el cuerpo. Esto lleva a diferentes teorías. ¿No han pensado en esto, verdad? ¿O sí? Consideramos estas. Primero, es la teoría de la preexistencia. Preexistencia. Esta teoría propone que el alma existe desde un momento anterior. Por ahí desde la creación. Y entra en el cuerpo en algún momento durante el desarrollo del cuerpo, o sea, entre la concepción y el nacimiento. Esta teoría presupone que las almas de los hombres tuvieron una existencia consciente y distinta en un estado preexistente. Y que estas almas pecaron en aquel estado y están condenadas a continuar su existencia en este mundo en un estado de pecado y en conexión con un cuerpo físico. Algunos que creyeron esta teoría eran Platón, Justino Mártir y Orígenes. Y la idea prevalece ampliamente en el pensamiento oriental. También los mormones apoyan esta teoría. Ahora, Justino Mártir y Orígenes eran creyentes. Hay algunas objeciones a esta teoría. Primero, la tendencia es considerar al hombre como un dios. Esto es lo que hacen los mormones. Y también contradice la creación del hombre a la imagen de Dios. Porque el alma y espíritu es algo, parte integral de la imagen de Dios, pero esta teoría está uniendo el alma y espíritu con el cuerpo en algún momento aparte. También contradice la explicación del apóstol Pablo de que el pecado y la muerte entró en la raza por el pecado de Adán.
Y punto de las recompensas que uno recibe son por lo que uno hace en el cuerpo, no por lo que uno hizo en un estado preexistente. Entonces, si no existió antes y se unió con el cuerpo entre la concepción y el nacimiento, por ahí fue creado, y esta es la segunda teoría, la creación del alma. Entonces, esta teoría, número uno, enseña que Dios crea directamente el alma y el espíritu de cada ser humano y los une con el cuerpo en la concepción o en el nacimiento o en algún momento entre estos dos eventos. Lo crea directamente. Y lo único entonces que los padres terrenales engendran es el cuerpo. Y los que apoyan esta teoría son los católicos romanos. Pruebas de esta teoría o que apoyan esta teoría son la individualidad destacada de cada niño. Cada hijo es diferente y distinto. Y la Biblia enseña que Dios es el creador del alma y del espíritu. Lo habíamos leído en Eclesiastés 12:7. Dios que le dio. Pero hay objeciones a esta teoría. La Biblia enseña que Dios es el creador del alma y del espíritu por medio de los padres. No por la creación directa o inmediata. Salmo 139 explicando la obra de Dios en la formación del bebé en el vientre de su madre. Es llamativo como lo describe. Y si Dios crea directamente el alma y espíritu y lo pone en el cuerpo de la persona, esto haría que Dios sea la causa del pecado, porque si el hombre nace con un alma pecaminosa, y la Biblia enseña que es así, y Dios creó esa alma directamente, entonces Dios sería el creador de un alma pecaminosa. ¿Me explico? Sí, perfecto. Esto nos lleva entonces a la teoría de lo que se llama generacionismo. Generacionismo. Y esta teoría propone que la raza humana fue creada directa e inmediatamente en Adán. Y como resultado, el cuerpo, alma y espíritu son engendrados por medio de la procreación. Entonces, tanto el cuerpo como el alma y el espíritu heredamos de nuestros padres. La persona entera, cuerpo, alma y espíritu, es engendrada por los dos padres. Y los que apoyan esta teoría son Agustín, los bautistas, los luteranos y otros de doctrina bíblica conservadora y fundamental. Y la prueba de esta teoría es que, primero, el aliento de vida fue soplado en el hombre una sola vez. Es llamativo.
No leemos que sopló en el aliento de, o en Eva, que fue tomado del costado de Adán. Puede ser que sí, pero no dice. Y Dios acabó la obra de la creación el séptimo día. Dijo que todo era bueno en gran manera. Además, en la página 10, el punto 6, Génesis 46, versículo 26, enseña que las personas, literalmente las almas que fueron a Egipto con Jacob, procedieron de sus lomos. Una figura que procedieron de él por medio de la procreación. Y Hebreos 7, versos 9 a 10 enseña que Leví estaba en los lomos de su padre Abraham cuando Abraham encontró a Melquisedec. Pero Abraham era el abuelo, mejor dicho, el bisabuelo de Leví. Entonces la Biblia enseña que el ser humano procede de Dios por medio de la procreación. 1 Corintios 11, versículo 8 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces, hablando de la creación de la mujer. Pero luego dice en versículo 14, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. También Hechos 17, 26 sugiere que la raza humana tiene una naturaleza común. O sea, somos de una sangre. El apóstol Pablo, predicando a los atenienses, enfatizó en la creación de Dios de todo. Y él dijo, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. El generacionismo explica cómo Dios pudo condenar la raza humana por el pecado. Si todas las almas estaban en Adán, porque en Adán todos pecaron. Y el generacionismo explica cómo la naturaleza humana pecaminosa se transmite del Padre al Hijo. Por lo tanto, repasen esto, que entiendan qué es preexistencia, qué es la teoría de la creación y qué es la teoría del generacionismo, que es la manera bíblica del origen y propagación del alma y espíritu. Y con esto vamos a terminar esta noche. ¿Hay alguna pregunta? Está interesante, pastor. Sí. Por ahí eran